tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de estar una vez más aquí en Charlas de Café. Aquí tengo yo mi cafecito, como siempre. A mí no me importa el calor, sinceramente. Yo sí me echo mi tacita, como no, pero bueno, con su agüita de limón, lo que ustedes gusten. Vamos a arrancar hoy con un tema que es muy importante, sexualidad humana. Para ello tenemos a la maestra Tere Castellanos Vázquez. Ella es maestra en ciencias de la educación familiar y de igual forma está certificada en implementación de habilidades socioemocionales y metodología para desarrollarlas. Buenas tardes, Tere. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Andrea, qué gusto saludarte. Pues muchas gracias por esta invitación. No me pierdo las charlas de café. Gracias porque me invitan ahora a ser parte, bueno, ahora de este lado, ¿no? De charlar con ustedes. Ya tengo mi cafecito. Vénganse con su cafecito todos para iniciar un tema muy padre y muy interesante para todos los papis que se están conectando en este momento, ¿no, Andrea? Para arrancar, Tere, ¿qué puedes comentarnos sobre a veces qué nos sucede a los papás, a las mamás, que nos cuesta un poquito de trabajo tocar estos temas? Incluso a lo mejor la palabra nos suena fuerte o la asociamos con algo, no sé, pero ¿qué nos puedes decir a todos los que estamos de este lado con niños, con niñas, con adolescentes quizá, y que es muy importante hablar, abordar este tema? Sí, mira, vamos a hablar uno de los temas más importantes para los papis, que es la sexualidad, ¿no? Abarca muchos conceptos y hoy estamos como al clic, a un clic de información en todos los aparatos tecnológicos, en todos los medios de comunicación, incluso los mismos programas educativos, ¿no? ¿Y por qué es importante? Digo, más que por la trascendencia que tiene en la persona, ¿no? En el proyecto de vida de la persona, en la integración de la personalidad, pero más allá de la importancia, es un tema que preocupa curiosamente a muchos papis y que yo les digo, no se me preocupen, vamos a ocuparnos, ¿sí? Si nosotros, cuando platicamos con padres de familia, hay muchos temas que nos preocupan a los padres de familia, ¿no? Pero el tema de sexualidad es uno de los principales que salen en estas preocupaciones, por eso esa importancia, porque pareciera que tenemos muchísima información, pero muy poca formación. Y lo peor es que a veces como papás no tenemos las herramientas como para empezar a trabajarla o abordarla de la mejor manera. Entonces, gracias por estar aquí. La sexualidad es un concepto hermoso. Creo que venimos de una educación, Andrea, a lo mejor muchos de nosotros, digo, a lo mejor no nos alcanzamos a ver todos, pero ya pasaditos unos, por lo menos 20 años sí tenemos, de los que andamos por aquí, y, y nuestra educación a lo mejor fue muy distinta a la que hoy tienen las nuevas generaciones, ¿no? No solo en los conceptos que se tenían, el material al que se tenía acceso, incluso hasta en las charlas con los papás. Era muy raro que un padre de familia se acercara a su hijo para hablar temas de sexualidad. Uno se enteraba con las amiguitas, con el vecino, con la vecina, lo que encontraba de repente en una revista, porque no estaba el tema del internet, y más que información era desinformación e interpretación personal que cada adolescente o cada jovencito le daba, y fue como se fue educando, medio informando, no diría formando nuestra sexualidad. Ya las mismas experiencias, las mismas vivencias, pues nos van cambiando un poquito, ¿no? Pero, ¿por qué es preocupante? ¿Y por qué debe ser ocupante? Porque la sexualidad a veces pareciera que nos enfocamos únicamente al ámbito sexual que implica una relación, ¿no? Un coito. Y abarca mucho más, abarca desde el desarrollo de una persona, desde el momento en que nacemos sexuados, ¿no? Desde el momento en que llegamos al mundo, nuestra personalidad ya tiene una formación integral de manera biológica, desde que estamos incluso dentro del vientre de mamá, ya se van determinando pues nuestros cromosomas, nuestros genes, y a todo eso se le va añadiendo pues parte de cómo nos vamos a desarrollar, la personalidad, parte de nuestra misma complexión, aunque ya tengamos características que a lo mejor son muy marcadas en los hombres a diferencia de las mujeres,
pero incluso aunque seamos mujeres, por ejemplo, es muy marcado la diferencia, a veces unas con caderas más anchas, otras más pequeñas, unas más altas, igual en los hombres, ¿no? Y todo esto es parte de la sexualidad y a veces no lo vemos, o sea, más que como en una visión, este tema nos preocupa porque creemos que se enfoca únicamente al tema del acto sexual y abarca muchas condiciones, ¿no? Partiendo primero con esta parte biológica desde muy pequeños que se va desarrollando y después incluso hasta la cómo nos relacionamos con otro. La sexualidad es estas vivencias que tenemos y que vamos aprendiendo para relacionarnos con los demás, desde relaciones como la amistad y después a relaciones ya afectivas trascendentes cuando queremos formar una relación de noviazgo e incluso llegar a un matrimonio. Entonces, la sexualidad abarca no solo una época, un tiempo, un momento, un acto sexual, sino que abarca toda la condición humana y es desde ahí empezar a verlo como algo natural, como algo bello, no como algo prohibido para muchos que crecimos en unas amistades, que esto es malo, no se hable y luego nos van a saber, no, no comentes esos temas, empezar a darle ese toque es parte de nosotros. Hay temas, por ejemplo, que dentro de la sexualidad a muchos les cuesta abordar. Vamos a pensar en la menstruación, ¿no? Ay, no, es que eso no se tiene que hablar cuando es totalmente natural, es algo, es un ciclo normal, es algo parte de las mismas niñas, de las mujeres. Entonces, hay un cambio de época, una apertura que tiene que irse manejando pues con la belleza de lo que es, ¿no? Si la sexualidad es parte de la persona y la persona es lo más digno que hay en la tierra, pues entonces hay que darle este sentido de dignidad, de belleza y de cuidado, ¿no? Así es. Y mencionabas, pues esto, ¿no? La diversidad de conceptos que envuelven a la palabra sexualidad, que no solo es el coito. Y qué importante entonces, qué importancia más bien tiene eh, tocar este tema con nuestros hijos y explicarle justo esto, ¿no? O sea, que no solo es la parte física de contacto con otro ser, sino que tiene estas ramificaciones. Qué importante y quizá qué edad sería como la más adecuada comenzar con estos temas, Tere, para sobre todo eso, ¿no? Informarlos más que asustarlos o quizá no tocarlo a tiempo y que derive en algún concepto o en alguna vivencia del adolescente, pues que no se deba, ¿no? Entonces, qué puedes decir al respecto a los papitos de esto? Qué bueno que haces esa pregunta, Andrea. Fíjate que es muy común que los papás queramos abordar este tema en la etapa preadolescente o de pubertad, es decir, cuando nuestros pequeños van a estar en esta transición en el que las niñas empiezan a desarrollar un ciclo o en los cambios hormonales que se dan en los niños, ¿no? Cuando ya podríamos decir que esa época ya vamos un poquito lentos y retrasados. La sexualidad tiene que irse abordando desde muy pequeñitos, perdón, desde los temas muy naturales. Y si puede, por ejemplo, cuando una mami está embarazada y tiene hijos alrededor, desde ahí puede ir empezar a tocar ciertos conceptos, aunque los niños estén en el kinder. Mira, mamá tiene un ser humano dentro de la pancita, es un ser único, es especial, es parte de nuestra sexualidad. Enseñarlos, por ejemplo, en las partes del cuerpo, nombrarlos por el nombre que es, ¿no? Le decimos, es el pizarrín, y le tenemos miedo y, o sea, uno no sobrenombra los ojos, los dientes, no le decimos, es que estos diamantitos que usamos para comer son los dientes, son las muelas, y no nos apenamos, ¿no? Entonces, cuando lo vemos con naturalidad, porque a veces lo escandaloso o lo místico lo hacemos los papás, los niños van despertando en esa curiosidad y un día se descubren diferentes. ¿Y por qué? Mamá no tiene pena porque, ¿por qué papá es distinto a mí? Entonces, ¿por qué ella sí tiene senos? Y preguntan y, no, ya cuando crezcas te lo explicaré, ¿no? En lugar de ayudarlos, acompañarlos desde muy pequeños, mira, somos diferentes, nuestro cuerpo está constituido de esta manera. Cuando tú crezcas, si eres niña, también tu cuerpo va a ir tomando estas formas de acuerdo a tu madurez biológica y cuando vayas desarrollándote poco a poquito, te darás cuenta que es muy bonito, no manejarlo desde el dolor, la pesadez
Y esta visión, ¿no? De la naturalidad es, pues, es lo más sano, siempre lo más sano. Y mientras más pequeños, claro, respetando dos principios importantes, la individualidad de la educación de nuestros niños y la madurez. Nosotros no llegamos con un niño de preescolar y le digo, resuélveme estas ecuaciones, ¿verdad? Que no le decimos. Empezamos con qué, con la A, con la E, con la I, con la O y con la U, porque todavía no utiliza ciertos conceptos, no tiene cierta asociación. Igual es en la sexualidad. Vamos a empezar con nuestros pequeños con lo más básico, nombres claros, sencillos, sí que nos gane el morbo, pero no necesitamos llegar a decirle a un pequeñín que tiene 3, 4 años, se acaba de preguntar todo el proceso de cómo se da un embarazo, ¿verdad? Desde acuerdo a su madurez, a su etapa, también los niños preguntan mucho, eso es muy normal. En estos cambios, de repente en el preescolar, cuando están entrando tercero de primaria, que ya empiezan a tocar ciertos temas y preguntan mucho y los papás no sabemos por qué quieren saberlo, y nos da pena abordar los temas o los abordamos para una madurez que no es la apropiada. Entonces, siempre hay un principio muy interesante, aparte de la individualidad, respetando esa madurez, indagar por qué quieren saber. Cuando te pregunten, oye, quisiera saber esto, mamá, como por ejemplo llega un bebé al vientre de la mamá. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Qué te dio curiosidad? No, es que una mamita está embarazada, o mi maestra está embarazada, y entonces ya vas entendiendo ciertos conceptos de dónde sale. ¿Y tú cómo crees que llega? Para ti, ¿qué has escuchado? Y empezar a ver qué conocen, porque hoy en día, como lo decías, Andrea, con la tecnología, de repente nuestros niños están a un clic, por ejemplo, la pornografía, ¿no? De información que no es para adecuada para su edad. Entonces, tal vez ya vieron algo, ya escucharon algo, oyeron algún compañerito con información que está desinformada, más bien, no es desinformación, y preguntan para saber. Y si nosotros, en lugar de acompañar desde el amor, desde la naturalidad, sin el escándalo, no les ayudamos o los orientamos, podemos crear en ellos, pues, aparte del rechazo, la falta de confianza, que se desinformen en otro lado. Entonces, ese es un principio importante, la educación de la sexualidad, y eso lo quiero dejar muy claro para los papis que me están escuchando. Cada papá tiene, por respeto, por autonomía y pues por el mismo orden familiar que tiene, el derecho a educar a sus hijos bajo sus propios principios y convicciones en los temas de sexualidad, ¿no? Entonces ese es un principio muy respetuoso, de yo no puedo venir a decirles aquí que sí, que no, y así es como este respeto también tiene que irse marcando a las mismas familias. Los mismos contenidos escolares se respetan de acuerdo a lo que los mismos padres eligen, ¿no? Pero siempre enfocado pues al cuidado de la persona, ¿no? Tanto de los pequeños como de los otros, no solo blindarnos a ellos. Si yo digo blindarlos, no solo la parte física, también emocional, también la parte trascendental, su parte psicológica, porque a veces damos un poco de información de lo que hemos escuchado alrededor, pero pareciera que les falta o nuestros chicos se quedan con una preocupación de qué hay más allá, ¿no? ¿Por qué papá o mamá no me dijo esto? Entonces, sí, hacerlo con esta naturalidad, Andrea, pero cuidando mucho, digo, los espacios, los ambientes, todo desde el amor, es mucho más fácil. ¿Qué más podrían hacer, digamos, como un cuarto punto a esta listita que podrían ir los papás haciendo para decir, ok, me voy a armar de valor y terminando este programa me voy a animar a abordar este tema con mi hijo? ¿Qué otro consejito o qué otros consejitos prácticos podrían darle a los papás para que se animen a tocar este tema? Muy bien, mira, voy a darles 3 recomendaciones de acuerdo a la edad. ¿Sale, Andrea? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar con un chiquillo de preescolar, un pequeñín de preescolar, que alguien que va a entrar, por ejemplo, a este proceso de cambio a la adolescencia, donde ya está a punto de enfrentar a lo mejor una niña en su primer periodo menstrual. Y no es lo mismo chico adolescente o nuestro joven de 18, 19, 20 años, que el papá tiene duda si ya vive una vida. Entonces, con los más pequeñitos, ¿cómo sería el abordar? Incluso aprovechemos, por ejemplo, el baño. Cuando lo estamos bañando, vamos nombrando las partes de su cuerpo y le decimos, ¿te has dado cuenta que todas tus partes del cuerpo son muy importantes y especiales, pero no podemos mostrar todas? ¿Sabes a cómo se llama eso? Se llama intimidad. Hay partes de tu cuerpo que son tan importantes, tan especiales, que tenemos que cuidar y proteger. Y de hecho ahí lanzamos
esta prevención del abuso sexual, ¿no? Nadie, hijo, nadie tiene derecho a tocar tus partes íntimas, nombramos todas las partes e incluso si te dicen que no les digas a mamá y papá, siempre puedes confiar en nosotros, siempre debes de sentirte protegido. Con nuestras partes nadie más puede, o sea, puede jugar, nadie, ni en ningún juego, y menos hacerte sentir incómodo siempre. Eso es algo muy importante. Y poco a poquito irlos enseñando. ¿Has notado que somos diferentes? Mira cómo nos vestimos diferente, mira cómo hablamos diferente, tenemos gustos distintos, mira mi cuerpo es distinto. Y hacerlo de esta manera natural, ¿no? En los más pequeños. ¿Qué pasa ya cuando se viene ya un periodo, estamos en tercero de primaria? Yo recomiendo empezar en tercero de primaria, por ejemplo, tercero y cuarto de primaria, que ya empiecen a abordar los primeros temas a grandes rasgos dentro de la escuela. Por favor, un cafecito, una nieve, algo muy especial. O sea, hagan este primer encuentro. Ahí a veces los niños no nos van a preguntar por miedo, por vergüenza, porque incluso ya saben muchas cosas que les da pena hablar con nosotros. Entonces, ahí sí, aunque no nos pregunten, hay que abordarlo, porque es un tema que van a empezar a ver en los salones. De hecho, los mismos cambios hoy físicos llevan a muchas niñas hoy en día que empiezan un pro en tercero de primaria, por ejemplo. Entonces, para ellos es algo nuevo y nadie ha hablado con ellos. Y en el mismo salones empiezan a hablar del tema y pues se asustan unos a otros en lugar de verlo con la dimensión trascendental que tiene. Entonces, ahí yo les recomiendo que sea fuera de casa o si es en casa que sea un lugar especial, o sea, preparan un pequeño puff o vamos a tomarnos en un café tranquilo, una nievecita, un frapecito, algo que sea un parque. Oye, quiero platicar contigo. ¿Has notado que hay ciertos cambios en tu cuerpo, que tu compañerita ha cambiado mucho? ¿A qué crees que se deba? ¿Qué conoces tú de estos cambios? Si has visto que somos distintos y empezar también desde estos, ¿tú qué has visto o qué has escuchado de la adolescencia? Los niños ya hablan de la adolescencia, ¿no? De manera positiva o negativa porque no soy en los adultos. ¿Qué crees que implica? Y empezarles a platicar de esa manera. Mira, vamos a cambiar, tu cuerpo se va a ir transformando, como lo hacen los mismos, puedes ponerle algunos ejemplos incluso de los mismos animalitos que van mudando las plumas o las mismas maripositas como hacen su proceso de transformación y decirles que no tengan miedo, que no es realmente doloroso, que es algo muy natural, así como fueron aprendiendo a hablar, irán aprendiendo o a caminar, a conocer su cuerpo, que deben de tener toda la confianza con ellos, explicarles mucho el ciclo, las partes del cuerpo. Para eso, pues a veces tenemos, incluso a veces ni nosotros nos conocemos como papás, ¿no? De repente, entonces, explicarles las diferencias de los aparatos reproductores y todo este proceso, los cambios que van a tener. Y no solo enfocarnos en lo biológico, cuando es muy importante decirle, mira, habrá momentos en que te sientas muy abrumado, tal vez molesto, muy inquieta, muy ansiosa. También es parte de este cambio, ¿eh? Date la oportunidad si quieres compartírmelo a mí o dime, ¿quieres que podamos hacer algún deporte? Es transformación porque no solo va a cambiar tu cuerpo, también un poquito tu mente, tu cerebro se va a ir adaptando, empezar a producir unas nuevas sustancias. ¿Para qué? Pues para que puedas seguir trabajando de la mejor manera. Haz de cuenta que es una limpieza también en el cerebro donde vas haciendo esa transformación. Entonces así lo hacemos con nuestros chicos, ¿no? En ese paso. Y ya, obviamente, ya cuando están más grandes, pues se vale igual en una charla de café con nuestros jóvenes. Oye, hijo, me gustaría saber, ya estás por iniciar un noviazgo, ya tienes un noviazgo, quiero saber cuál es tu proyecto de vida, ¿no? Tu proyecto de vida personal, educativo, si has pensado que el inicio de una vida sexual activa conlleva una responsabilidad, como ya lo habíamos platicado, se supone que en esta época, pues ya digo que en esa etapa ya debe haber este primer momento de acompañamiento, ¿no? Pero si no se hizo, nunca es tarde. Entonces, ¿qué está pasando? Quiero saber cuál es tu plan de, ¿ya? Si lo es una relación seria, ¿cuál es tu plan con él? Si es una relación en serio, que esto no vaya a intervenir en tus estudios. A veces vale incluso compartir algunas experiencias, ¿no? Mira, yo te puedo explicar, en mi época me pasó esto y esto que podrías prevenir. Siempre les digo, desde el acompañamiento, pero enfocados mucho, la persona, a los niños, a los adolescentes les decimos, cuando empieces a vivir tu sexualidad, tienes que hablar que no somos materia, ¿no? A las personas no se les puede utilizar.
Las personas no se les puede usar. Las personas son algo trascendente, entonces no permitas ni que te utilicen ni utilices tú a otros, porque nosotros como seres humanos, digo, el mismo acto sexual no es nada más, no nada más implica algo biológico, implica mente, implica corazón, y entonces para eso no hay, por ejemplo, yo les digo, no hay un botón para el corazón, ¿no? Que lo proteja, que lo blinde, no hay un anticonceptivo que diga, no te enamores. Entonces, ver todos los pros y los contras, qué puede irlos llevando, y para cuidado de ambos, ¿no? De los chicos, de las chicas. Desde aquí se empiezan a sentar las paternidades responsables. Oye, ¿qué pasaría en una situación en que si tú eliges tener una vida sexual activa, si viene un embarazo, cómo van a cambiar tus sueños, qué estás dispuesto o dispuesta a hacer? O sea, todo eso son temas que se tienen que platicar, ¿no? Y que vale la pena darle el enfoque siempre de buscando el proyecto de vida personal y educativo, pero centrado en el valor de la persona. Así es, Tere. La verdad es que como que a veces uno crece y pues se nos olvida lo que pasamos en esas épocas, ¿no? Y como bien dices, no se hablaba, eran temas tabú, nos enterábamos o le preguntábamos a los hermanos mayores o nos quedábamos en la ignorancia. Y algo que yo he dicho en programas pasados, hagamos de nuestro hogar el lugar más seguro, el lugar más encantador y el lugar donde nuestros hijos quieran volver a estar con nosotros, a abrazarnos, a contarnos qué les pasó en su día, a platicarnos pues todo lo que les está pasando en su escuela, en su cuerpo, con sus amigos. Entonces, que no se nos olvide, ¿verdad? Como adultos, para ponernos en la posición de nuestros hijos y desde ese también lugar tener esta apertura y ese amor para hablarles de estos temas y que ellos se sientan seguros. Y aunque queda muy claro que los papás no somos amigos de nuestros hijos, pero sí podemos eso, generar un espacio lindo, agradable, donde ellos digan, claro, voy a confiar en mi papá y mi mamá y me voy a abrir, Claro, ¿no? Para tocar estos claro. temas. Y le voy a dar un vuelco un poquito a este tema para centrarnos en algo que también se está poniendo que está sonando mucho, Tere, que es la hipersexualización, ¿verdad? En las redes sociales, en los videos musicales, está por todos lados, estamos como muy bombardeados con esto de la hipersexualización. ¿Qué nos podrás comentar? ¿Cómo la podríamos, pues, prevenir en casa? Y fíjate que la hipersexualización es un tema que ha dado mucho de qué hablar en estas últimas épocas por el tema de redes sociales, ¿no? Por el boom de las redes sociales. No, es decir, no quiere decir que antes no existía, pero se ha potencializado más. Y es curioso, Andrea, porque es muchas veces provocado por los mismos papás, ¿no? El papá que aplaude que el niño desde preescolar le presuma que tiene 3 novios, ¿no? O nosotros decimos, cuántos novios tienes, hija, ¿no? Entonces, en primera primaria. Este tipo de circunstancias que para nosotros parecen chistosas, tiernas, desde ahí empieza la hipersexualización. Se ha recorrido la edad de la infancia, o sea, la terminamos cada vez más pronto. Antes empezábamos con la adolescencia aproximadamente a los 12, 13, 14 años. Hoy ella a los 8 9 años, ya nuestros niños, nuestras niñas, sobre todo, afecta un poquito más a las chicas, empiezan con este despertar y no tanto en el cambio biológico, sino más en el mental. ¿Por qué? Por el ambiente en el que se desarrollan. Entonces ya están en segundo de primaria, ya súper enamoradas de tres, ya las cartitas, ya se dieron un primer besito. Y lo curioso es que los papás lo aplauden, ¿no? O lo aplaudimos. Bailes, por ejemplo, ahorita con la famosa moda de las canciones del reggaetón, que a veces en las mismas escuelas o en las mismas fiestas se provocan y vemos se nos hacen tan lindos un niño de 8 años bailando sexualmente con una niña de 5 y no dimensionamos, ¿no? O dos pequeñines que, perdón por la parte, se le están perreando súper bien, míralos en kinder y lo vemos natural cuando realmente estamos cortando la infancia de nuestros pequeños. Entonces, lo primero sería, ojo, papás, ¿cuánto dura la infancia de nuestros niños? 10, 12 años,
brindemos esta etapa que es maravillosa en ellos. Hay que cuidar y prolongarla de acuerdo a su madurez o por lo menos protegerla lo más posible, ¿no? Hasta que ellos den este salto, no obligarlos. Cuando los empezamos a maquillar, por ejemplo, las chiquillas desde muy, muy pequeñas, el uso de tacones, y todavía le decimos, es que te ves tan sexy a una niña que tiene 6 años, que tiene 8 años, 9, 10 años todavía, cuando es un término, o sea, el erotismo no es malo, o sea, es parte de la vivencia de la relación sexual, pero no es apto para los niños no tienen necesidad de disfrutar el erotismo, como, por ejemplo, la imaginación, no es la misma la imaginación de un adulto que la imaginación de un pequeñín, entonces, cada etapa es importante y hay que cuidarla y vivirla. Y el problema de la hipersexualización trae muchos problemas, por ejemplo, en el abuso sexual, en el tema de pornografía, que a veces estas mismas fotos, estos mismos videos empiezan a circular en redes y se da mal uso de ellas, ¿no? Empezamos a adelantar las etapas de los niños y también se vienen enfermedades o trastornos, por ejemplo, la hipersexualización ya de adultos, que es esta, ya, de hecho ya es un trastorno mental a partir de 2018 reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que sí existe una adicción al sexo. Y eso a veces es porque desde muy pequeños los fuimos adentrando a ambientes, no solo en la misma forma, los mismos bailes, algo tan natural, que pareciera para nosotros chistoso, gracioso, que les hace perder su infancia. Entonces, como papis, prevenirla de verdad es contraproducente hacerlos crecer tan rápido con la canción, con el baile erótico. Nuestros niños no requieren bailar erótico, no requieren estar maquillados, no requieren tener novia o novio porque no están preparados para una relación, ¿no? Ahorita, entonces sí, sí como papás, pequeñas cositas de, oye, llega el tío, ¿no? ¿Cuántas novias tienes? No, ninguna, porque no estoy en edad de tener novia, tengo amigos, tengo amigas, ahorita lo que me corresponde es estudiar, ¿no? Es parte de pequeñas acciones y que también prevenir, por ejemplo, la anorexia y la bulimia está muy relacionada con la hipersexualización de muchas niñas que por querer cubrir un prototipo o buscar un estándar de belleza, empiezan a caer con este tipo de trastornos. Entonces, no deja nada bueno. ¿Sí? Seamos los primeros en tratar de cuidar la infancia de nuestros pequeños. Así como dijiste, Tere, que se desarrolla quizá la anorexia, la bulimia o el abuso sexual por la falta de información sobre la sexualidad o la hipersexualización con nuestros hijos, ¿qué otra cosa se puede evitar? ¿Qué otras situaciones se pueden evitar si nosotros tocamos el tema de la sexualidad con nuestros hijos? Mira, incluso a veces hasta el proyecto de vida familiar o la elección de la propia pareja, ¿no? Cuando empezamos desde pequeños a vivir este proceso de la sexualidad vista natural, vista desde el amor, el acompañamiento. El ejemplo de los papás es esencial. Pues la pareja que ellos ven cómo conviven, cómo se abrazan con naturalidad, cómo se besan con naturalidad, cómo platican entre ellos, va dejando ciertas pautas de cómo van las relaciones, ¿no? Entonces, desde ahí puede irse previniendo. A lo mejor el cuidado, por ejemplo, los papás ponen mucho el parámetro para elección de una pareja de las hijas, ¿no? O de cómo deben de ser los hijos como pareja. Entonces, si ellos están acostumbrados a violencia, a abuso, pues que como los tratan mal en casa, como ven, observan que papá grita, que hay abuso, entonces, pues no, el patrón a la hora de elegir una pareja, si alguien es así, lo permite, ¿no? Entonces, se puede prevenir desde ahí. Cuando yo hablo con mis hijos, digo, oye, eres tan valioso, eres tan valiosa, que debes de cuidar tu intimidad, debes de cuidar tu cuerpo, respetar, eh, cuidando mucho el principio de la persona, entendiendo, vuelvo al tema de la hipersexualización, la persona no es lo que posee, ni en lo material, ni en lo físico, la persona es lo que es como persona. Y entonces no te preocupes si eres más gordito, si eres más bajito, si eres morenita, si eres güerita, no sé, no te preocupes si tienes caderas anchas, si tienes caderas pequeñas, si eres más llenita, más. Lo más importante es que una persona llegue contigo, te valore y te quiera por el solo hecho de ser persona. Y, ¿no? La otra persona tienes que ofrecer este cariño, este acompañamiento. Y entonces desde ahí se previene cuando formas la autoestima de tus hijos, cuando vives desde el respeto, a empezar a vivir otro tipo de relaciones, ¿no? Desde
aceptación a su físico, a su personalidad, a sí mismos, y es mucho más fácil, es decir, mira, eres un niño fuerte, eres un niño inteligente, entonces no permitas que alguien abuse de ti, ni que abuse ni de tu cuerpo, ni en el tema de bullying. Desde ahí podemos ir blindando tantas cosas en el tema de que abarca, ¿no? La parte sexual. Es decir, es importante lo que dices, Andrea, nuestra función desde pequeños, el acompañar, el educar y el orientar, siempre tiene que ser, pues, a partir desde el ejemplo, ¿no? Y se ponen esas mismas bases de, "No, oye, yo no quiero que alguien llegue". Miren, quiero ponerles un ejemplo muy rápido de un chico que me compartía su experiencia una vez que uno de sus padrastros, que no tenía papá, su padrastro le dice, él estaba a punto de entrar a la adolescencia y le dice, tenía tres hermanas y su mamá. Dice, te voy a llevar conmigo a conocer un club de mujeres, ¿no? Y quiero que vivas y te hagas hombre viviendo con una mujer tu primera experiencia sexual. Y al llegar al lugar, él le dice, oye, yo no puedo abusar de una de estas chicas como me lo estás pidiendo, te agradezco la experiencia, pero yo no puedo dejar de ver en ellas el rostro de mamá y el rostro de una de mis hermanas. Entonces, a mí no me gustaría que alguien llegara a vivir solo una experiencia con una de ellas, sino que les diera todo un trato de cuidado, de protección y de amor. Y lo mismo, como quisiera que las trataran a ellas, me gustaría, yo quiero tratar de la misma manera a las demás mujeres. Entonces, fíjense cómo este pequeño, y eso es algo que la mamá pues le fue enseñando desde muy pequeñito, ¿no? Entonces, qué bonito es esta visión de no te utilizo, no sé, te cuido y como desde pequeños vamos enseñados a cuidar, llega un punto en que ellos solos aprenden a respetar su cuerpo, a respetar el de los demás, a aceptarse a sí mismos, a aceptar a los demás y a enfocar. La sexualidad que se vive en su etapa es maravillosa, o sea, si vive los mismos procesos, mientras más, por ejemplo, se retrasa en los chicos, las relaciones, es más fácil que cumplan su proyecto de vida educativo, ¿no? Entonces, empezar a disfrutar cada etapa, no digamos, sin quitar el miedo, la preocupación, lo malo, no, es maravillosa, pero a su debido tiempo, ¿no? Así como no le damos a un bebé de 6 meses ya una bicicleta porque todavía no sabe caminar, pues hay que enseñarles a ellos en qué momento se tiene que ir desarrollando cada uno, ¿no? De las experiencias que nos otorga la sexualidad, el deseo, les digo, el mismo erotismo, las relaciones con otros, incluso como cuando pasamos de amistad a noviazgo, los papás preguntan, ¿a qué edad? Pues cuando ya tienes ciertas responsabilidades, ¿no? Cada papá sabe, de acuerdo a la individualidad, qué es lo correcto y qué es lo más apropiado para sus hijos. Aquí sí no, pues no nos podemos meter, pero hay que hacerlo de una forma formada, consciente e informada. Pues los papás también tenemos una tarea muy grande en esto del tema de la sexualidad. Recuerden que necesitamos hablar con nuestros hijos desde el amor, cuidando mucho nuestras palabras, no etiquetando a nuestros hijos. Y bueno, para que se sientan más orientados, más acompañados, Tere, por favor, si gustas dejarles algún contacto, alguna red social donde los papás comuniquen contigo directamente y puedan asesorarse. Sí, muchas gracias, Andrea. Bueno, por ahí les voy a estar compartiendo mi número de teléfono, con todo gusto se los puedo proporcionar. También estoy colaborando con la Fundación Familia Educación y Paz, en lo que podamos apoyar. También nos interesa muchísimo el tema de la educación integral de la sexualidad, siempre acompañada de la mano de los papás. Y con todo gusto me pueden encontrar por ahí en Facebook como Tere Castellanos para que puedan seguirnos. Igual en la asociación, en EduPaz, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que puedan encontrar algunos tips, no solo en materia, en este tema, sino en varios temas de crianza que pueda irnos apoyando al desarrollo integral de nuestros niños. Listo, Tere, pues muchas gracias. Pues una vez más, como siempre, se nos acabó el cafecito, se nos acabó la charla, pero muchas gracias, Tere. ¿Algún comentario que quieras agregar para cerrar ya con este programita? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. No le tengamos miedo, la sexualidad es muy bella, la estamos viviendo todos en todo momento. Entonces, nada más, seamos los primeros en llegar. En sexualidad vale más llegar una vida antes que un minutito después. Entonces, porque cambia la vida de nuestros chicos. Entonces, gracias por seguirnos. No me pierdo, yo también, miren,
mi charla de café aquí con una tacita que me regaló una niña. Soy mamá, soy educadora y pues sobre todo pues entendemos, nos ponemos en los zapatos de los demás. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, Pabs. Que tengan bonita tarde. Pues muchas gracias. Recuerden registrarse en el link que aparece en el video, darnos like, comentar cualquier cosa cualquier otro tema que gusten que agreguemos y por favor compartan esta información y muchas gracias. Nos vemos en la próxima charla de café.